La forma de hacer sociología varía, básicamente, porque acá la sociología, aún Agulla definía que él se definía como profesional. ¿Pero por qué se definía como profesional? Porque había ejercido, había vivido, o sea, su medio de vida era lo que ganaba como sociólogo. ¿Y cómo lo hacía? Cobrando como dedicación, con dedicación exclusiva. O sea, era docente y ese era su ingreso. No tenía ningún otro ingreso, ¿no? Entonces, él definía eso como que él era un sociólogo profesional, por eso que tenía una profesión. Fíjate vos que eso es una definición discutible, pero era un poco lo que pensaba Agulla. Él decía, yo viví de la docencia. Alguna que otra vez hice asesoramiento, pero se cobraba chauchas, apenas para solventar a veces los viajes. Lo tengo en una entrevista, porque eso, yo por la investigación de los sociólogos, entrevistamos a todos aquellos sociólogos que se habían reunido en el año 66 en ocasión de discutir el sociólogo y su compromiso. Y de alguna manera nosotros los considerábamos los seniors de la sociología, eran, uno puede pensar, los más viejos, que de alguna manera se habían reunido de distintos lugares a discutir lo que era el sociólogo y su compromiso, que no fue el único grupo que lo hizo en esa época, pero eso dio lugar a un librito que se hizo muy famoso. En la investigación nuestra los volvimos a reunir, amén de hacerle entrevistas. Teníamos ahí grabada la presentación de todos ellos. Lo que digo que en Córdoba había una mixtura, porque en Córdoba había recalado otra gente. Estaba yo, que venía como licenciada de la UBA en Sociología. Estaba Claudia Lau, que también era egresada de la UBA, y no estaba en ninguna cátedra. Estaba Elinor Bisic, que también había venido no de la UBA, ella era egresada de la Católica de Córdoba, de Santiago del Estero, que había recibido hacía muy poquito y venía de ganar el premio de la Fundación Aragón por su trabajo de tesis final, ¿no? Que acababa también de venir a Córdoba. Estaba Lalo Lidwin, José Luis Lidwin, que estaba como sociólogo profesional, jefe del departamento en el IPB, en el Instituto Provincial de la Vivienda. Estaba Pedro León Almeida, que Almeida sí ejercía la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas, pero él también estaba inserto como profesional en el Secretario de Planeamiento en Córdoba. Estaba Teresa Nordio. Teresa Nordio es egresada de la Universidad del Salvador y que estaba casada con un demógrafo de acá de Córdoba, Raúl Nordio, y trabajaba en el Instituto de Demografía y de Estadística de Ciencias Económicas. Y había otro chico más, Gómez, que era docente, y había alguien que estaba dictando clases en Río Cuarto, como la Cuchipi Josami, en Sociología de la Educación. Estaba la Ana María Brígido, que también era de Sociología, que daba clases de Sociología de la Educación. Empezó a juntarse gente, nos dimos cuenta de que había un montón de egresados del posgrado y un montón de otros que éramos licenciados. Ahí había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? La experiencia de prácticamente todos los egresados de la UBA eran, no habían sido docentes o, en paralelo a la docencia, habían hecho otras cosas. Claudia Lau hacía investigación de mercado, por ejemplo.
Elinor también tal vez era la única que no tenía una inserción concreta hasta el 85, que entró a trabajar conmigo en el IPB. En ese momento, la idea de formar el colegio de graduados y de la carrera de sociología en Córdoba surge porque había una discusión sobre la universidad y la ausencia de ciencias sociales en las universidades en general, y a su vez en Buenos Aires el colegio de graduados en sociología había retomado la batuta y quería sacar la ley para sacar la matrícula, y estaba también organizando un congreso de sociología en Buenos Aires, que sería el primer congreso de la democracia, digamos así. Entonces, en el interior, yo no recuerdo bien si existía o no, pero estaba en Santiago del Estero, y había gente de La Plata, que somos invitados a una reunión en Santiago del Estero, con gente que quería formar el colegio o ya había formado el colegio de sociólogos. Porque en Santiago del Estero había habido carrera desde los... sí, mitad de los 60 había habido carrera, o principios de los 70, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien las fechas, pero eso se puede chequear en cualquier momento. En esa reunión se discutió la necesidad de que los sociólogos se aglutinaran. Segundo, de ayornar la sociología. Y tercero, verificar en qué estado estaba la sociología. Y el otro punto era la definición de que los sociólogos tenían que tener formación de grado. Eso fue un punto crucial de discusión. En Buenos Aires lo mismo, para sacar la matrícula y para crear la Federación de Colegios, que se crea en Buenos Aires en el 85, 86, de colegios de sociólogos, se exigía que estuviera formado por licenciados en sociología. O sea, todas las carreras mixtas, todos los que eran posgrados, todos los que no tenían una formación mayor de 5 años, carrera de grado, no podían formar parte de estas entidades. O Córdoba. Córdoba estaba desfasada, porque inclusive muchos de los egresados de acá habían hecho prestigio en otro lado como sociólogos. Ejemplo, Pedro Pires. Entonces, en ese rejunte se decide formar el colegio de sociólogos y especialistas. Transgredimos a Buenos Aires, no nos permiten entrar a la federación, pero acá el colegio se funda con un objetivo, de un compromiso de todos los que nos habíamos ido juntando, que llegamos a ser 30, que firmamos y refrendamos el compromiso de crear la carrera de sociología en Córdoba, la carrera de grado en sociología, y ese era el objetivo. El año 80, entre el 83 y el 84. Hay referencias en mi libro de las fechas, porque por ahí se te mezclan, ¿no? Es decir, pero en el 84 fue que se fundó el colegio y que trabajamos mucho para que nos reconocieran la personería jurídica, porque había que presentar papelería formal, actas, socios, etc. Nosotros habíamos reunido a todos los que pudimos del posgrado, y los que éramos sociólogos. Llegamos a ser 30. Venían de los egresados del posgrado, venían de distintas carreras, de psicología, de arquitectura, de medicina. Lo que decía de que era una etapa también de efervescencia. Hay que entender que la universidad, en general la de Córdoba y todas las demás, estaba en proceso de normalización. No me acordaba ayer el nombre del rector de esa época. La primera etapa es Piantoni y después viene Régora. Cuando en el 83 empezamos este pequeño movimiento de conocernos, de ir a ver lo de los colegios de Buenos Aires,
los colegios de sociólogos, perdón, participamos como en el primer congreso que hubo en el mes de, creo que fue a fin de año, noviembre del 83 en Buenos Aires, que fue el primer congreso, después en la etapa democrática, digamos, y que fue muy emotivo porque estaba el salón colmado de gente de Latinoamérica que saludaba a la democracia argentina, y habían vuelto muchos que habían aparecido después del exilio, pero además estaban todos los que de alguna manera habíamos estado en cuevas, medio escondidos, medio de la cara afuera, lo que sea. De hecho, yo en ese congreso presenté una ponencia, casualidad, con un egresado del posgrado, que había hecho estudios en España en realidad, que era el Julio Carballo, que él venía de literatura. Y presentamos, justamente el trabajo que se me ocurrió tenía que ver con lo de Villa de Emergencia, porque me habían demandado un asesoramiento como socióloga. Las trabajadoras sociales que trabajaban con mi esposo para erradicar las villas tenían bajo como director a uno que se decía antropólogo, pero no sabían hacer el trabajo de campo. Primero hicieron los diagnósticos, después hicieron los relevamientos hogar por hogar, todo invertido el proceso. Y estas chicas no tenían claro de cómo abordar la parte conceptual y diagnóstica para hacer una erradicación de villas. Bueno, yo trabajé con ellas un tiempo, conversando, pero sale el tema, ¿no? Mi esposo es arquitecto, te imaginarás que el tema era sumo interés, porque además tenía el material ahí en vivo. Empecé a buscar con Julio, porque él me vino a buscar a casa, para que quería trabajar conmigo, pero la idea era que quería trabajar en lo que fuera en sociología, en principio en investigación de mercado. Y justo coincide con Claudia Lao, o sea, nosotros empezamos a trabajar muy enseguida en investigación de mercados, porque Claudia entraba en otro trabajo, eso también es otra historia laboral, pero digo, Delitzsch nos apoya a la ronda de discusiones que hicimos, y a eso iba, que nosotros visitamos todos los decanos de facultades, durante Piantoni y después de Piantoni. Y en el interín tomamos contacto con Delitzsch. Bueno, todos los decanos, y hasta la época de Rébora, que volvimos a hacer dobles entrevistas, de que había que abrir la carrera. Inclusive, de hecho, que en la primera etapa estaba Dora Olchansky, y en las primeras reuniones estaba de acuerdo con el tema de la carrera. Después se metió un asesor, Carlos Lacerna, que fue director del instituto del IFAB en esa época, y que le asesoraba a Berta Olchansky, y vetó la idea del proyecto. Dos razones una de las razones que discutía era dónde se iba a desarrollar la carrera y de quién iba a depender. Eso es lo que se verbalizaba. Y el tema además yo creo que tenía que ver con que de alguna forma en algunos egresados de la misma Universidad de Córdoba no estaban muy convencidos. Eso me lo demostró la práctica después. En ese momento ni me di cuenta. Pero digo, aunque íbamos 2, 3 a discutir, todo el mundo estaba convencido, salvo el decano de arquitectura, y no porque no quisiera la carrera, sino que él ponía como condición sine qua non que existiera una facultad de ciencias sociales. O sea, que la Universidad de Córdoba se reorganizara aglutinando las carreras de ciencias sociales. Gran conflicto, porque ¿cómo se pensaba esa facultad? Sacándole a Derecho, Trabajo Social, Comunicación Social, y creando la carrera de Sociología, y por ahí metiendo también la de
ciencias de la educación, y por ahí andaban bollando también las psicopedagogas. Entonces estaba todo reformulándose. Así que el giro que se dio cuando subió Révora, que fue en el 85, creo que fue que subió Révora, 86, pasó a discutirse en general el tema de la Facultad de Ciencias Sociales o no. Perdón, fue después de Révora que quedó eso quedó plasmado. A ver, Delitzsch nos compromete pagar y solventar lo que eran los pasajes aéreos de los invitados. Primero iban a ser algunos de Latinoamérica y otros que venían de Buenos Aires. Y él comprometía su presencia. A su vez, nosotros pensábamos invitar a la gente local. ¿A qué gente local? La idea de esas jornadas del 86, que fueron muy significativas para nosotros, tenía que ver con que se iba a pedir no solamente que hubiera gente que hiciera sociología, sino gente de distintos sectores o ámbitos de actividad, sector gremial, representantes de la gestión pública, del ámbito público, de las fábricas, de las cooperativas, o sea, el espectro que podía interesar para tener un panorama de lo que pasaba en la realidad en Córdoba, no simplemente un análisis teórico hecho por cualquiera, ¿viste? Y cada panel estaba organizado con la presencia de algún sociólogo y una conferencia de alguno de estos sociólogos que venían como invitados especiales. Y la idea era después trabajar en talleres y que en cada taller se sacaran conclusiones de acuerdo a las temáticas, ejes que se habían ido armando, que de entrada para los paneles eran 5 o 6, pero después en los talleres se abrieron en una cantidad de temáticas impresionante. Delitzsch nos traicionó. ¿Por qué? Porque primero que no podía venir y segundo no nos contestó de la financiación. Nos dejó en banda cuando teníamos casi todo organizado y apalabrada la venida de un montón de gente. Con lo cual tuvimos que trabajar para que de dónde sacar plata. Y la universidad fue generosa. Nos movimos y la universidad nos dio un subsidio. Révora nos firmó un subsidio para hacer las jornadas de sociología. Estas que estoy hablando del 86. Con lo cual pudimos conseguir la presencia de Portantiero, Rodríguez Bustamante, que era uno de los seniors de los que tenía en Buenos Aires, que era de filosofía, pero que daba sociología. De Santiago del Estero vino Carlos Zurita y Alberto Tasso. De Buenos Aires vino también Lelio Mármora, que tenía dos particularidades. Era un especialista en migraciones y a su vez tenía un centro de estudios sobre migraciones. Era una de las figuras más renombradas del momento. Y no me acuerdo quién más. Alguien más vino. Y en cada panel había gente del colegio. Bueno, yo en ese momento era presidente del colegio. Carlos Lista era secretario académico. El proyecto que teníamos nosotros, que llegamos a elaborar toda la currícula, está presentado en el rectorado eso. En el 86 nosotros teníamos presentado en el rectorado un plan de estudio con objetivos, con perfiles de los egresados y un plan tentativo de materias para hacer. Un plan que salió de la discusión de todos los que conformamos el colegio. Así como los estatutos se discutió eso. Más consensuado que eso no. Cuando entró el colegio, el proyecto de carrera, el anteproyecto, al rectorado,
Al principio lo podemos seguir bien, después se siguió, se perdió, no se sabía dónde estaba el expediente. En el ínterin, Rébora termina. Su último decreto fue la aprobación de la creación de la carrera de sociología, decreto, resolución, y la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Rébora deja eso como legajo. Pero estábamos ya en el 89, llega la crisis, la gran crisis de todas las crisis, y Delitzsch cae como rector de la Universidad de Córdoba. Como interlocutor, Delitzsch tuvo varias reuniones conmigo, con gente del Colegio de Graduados. Yo en ese momento, como presidente, o como parte del Colegio de Graduados de Sociología, formaba parte, representaba al colegio en la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba, la FEPUC, que era la que representaba a todos los egresados de Córdoba. Iban a participar en qué cosa, en la renovación del plan del Estatuto de Córdoba. Eso fue un poco antes de Delitzsch, pero la FEPUC sigue actuando y yo participando ahí en el colegio. Tuve muchas reuniones formales con Delitzsch y de entrada le pregunté por qué nos había abandonado. Pasó de largo. Lo que en ese interín empieza él a manejar es a hacer algunas reuniones de investigadores. Y en ese momento elabora una propuesta y formula, y la discute con uno, porque la discutió conmigo también, de que ya que era tan difícil armar una carrera, porque no había fondos, y que los docentes, y que el lugar, y qué sé yo, ¿por qué no traíamos el posgrado de Flaxo? Bueno, yo por eso tuve mis divergencias con Delitzsch, siempre nos ladrábamos un poco, porque esa fue la primera brecha que puso para la carrera. Pero, no obstante, nosotros como colegio seguimos discutiendo, ¿qué cosa? La carrera y la Facultad de Ciencias Sociales. Y en esos encuentros, me acuerdo patente, no me acuerdo bien el nombre del quien era decano de filosofía, el problema así muy clarito que nos dijo en una de las últimas reuniones era, si se abre sociología, va a haber una inscripción masiva. Y el tema en esto es, ¿quién va a manejar a los estudiantes? Había una puja por el estudiantado. Y había una puja por quién manejaba la carrera de sociología, porque teóricamente la carrera de sociología es una carrera crítica. Es una carrera que moviliza gente y que moviliza el compromiso político. Te digo que esa discusión recorrió a la gente de extensión universitaria en ese momento, a la gente de trabajo social, que no tenía ninguna gana de, tengo la idea, se asociaron con nosotros a pelear por la facultad, pero no nos podíamos ver con los sociólogos. Los trabajadores sociales siempre tenían un bemol. Y lo digo por experiencia. Yo en este interín me inserto profesionalmente en la Academia de Córdoba. Primero, Lalo Lidwin del IPB, que lo nombré como uno de los que estaba en Córdoba, tenía proyectos en el Instituto Provincial de la Vivienda que eran por convenio con el FONAVI, o sea, el Fondo Nacional de la Vivienda. Y tenía una investigación para la cual quería un director. Él había hecho el proyecto, pero me contratan para dirigir la investigación. Y yo a mi vez la hago entrar a Elinor Visic, porque todas las promesas que me habían dado, máquinas, trabajadores a mi cargo, las trabajadoras, los asistentes, todos estaban ocupados, todos tenían trabajo, colaboraban bastante poco, digamos. Y había discusiones con las chicas de trabajo social, porque miraban bastante de reojo el trabajo que nosotros hicimos. Que estuvimos 1 año y medio, y de casualidad, ¿quién me evalúa en el FONAVI? Porque tuvimos que presentar informes. Inés Izaguirre. Inés Izaguirre forma parte del grupo de
Miguel Murmis, Delis, Íñigo Carreras, que conforman el SICSO en la década de 60, 70, que son de la izquierda, toda gente de la izquierda. A mí me conocía por el colegio de graduados, Inés Izaguirre, y me encuentra en el FONAVI presentando el informe, esas casualidades, ¿viste? Discutiendo lo marco por una razón, porque fíjate que cuando se discute en la actualidad qué es lo que hace un sociólogo, y si sos profesional, si sos técnico, si dónde te metés, de qué vivís, si trabajás para el poder, porque trabajás en la administración pública, lo que sea, digo, hubo una época donde la gente tenía que vivir. Para vivir buscó trabajo. Y lo que tenía era un título de sociólogo y que lo supo aprovechar. Porque la perspectiva en el FONAVI, estando esa socióloga y otras sociólogas, y estoy hablando de la época de la dictadura todavía, y después de la dictadura, el criterio de trabajo era de una rigurosidad conceptual, teórica y práctica para poder llevar adelante lo que eran las estadísticas y lo que era el trabajo conceptual de todo lo que era la vivienda, que no existió en otras épocas. ¿Sí? En paralelo, eso fue en el año 85, 86, Elinor, que nadie le daba bola en esta universidad, uy, perdón la palabra, Elinor, que venía de Santiago del Estero, muy, ¿cómo te voy a decir? Tal vez humilde es la palabra, modesta, porque los que vienen del interior, depende de dónde son, ¿viste? Se paran entre cierta soberbia de los cordobeses, de sus oropeles por ser la universidad más antigua y tener los títulos y la gran universidad. No le dieron mucha bolilla, pero ella entró a trabajar, se presenta y gana dos cosas: un puesto en el recientemente creado Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho, que funcionaba aparte de la Facultad de Derecho, y se presenta a la primera convocatoria que hubo de las becas del CONICET. Oh, problema, esas becas tenían como límite de edad 35 años. Elinor estaba por cumplirlo, le digo, metete porque nunca más entras al CONICET. Se metió y ganó. Es la primera investigadora de la etapa democrática y de ganar una beca del CONICET en la etapa democrática. Socióloga, en esta área. Creo que no hay otro, porque los de la época anterior no han tenido becas en el CONICET, en la época de Agulla. Y la segunda cosa, se concursa en Derecho, la cátedra de Sociología. El colegio se presenta en masa, éramos como 4 o 5 presentándonos. Yo me acuerdo, Raúl Gali, Carlos Lista, que era presidente del colegio en ese momento, en el 85. Teresa Nordio, que era de Economía, licenciada en Sociología. La María Inés Bergoglio, yo, el Raúl Ávila y Adrián Escribano, era el número 13, éramos 13 concursando ahora. ¿Cuál era la apuesta del colegio? Sabíamos que yo, por ejemplo, no tenía antecedente docente para ganar un adjunto. Carlos Lista tenía el doctor en sociología, no sé dónde lo había hecho. La María Inés Bergoglio tenía un doctorado en ciencia política, que lo había hecho en la carrera de escribanía. ¿Quién más tenía título de doctor? Bueno, no me acuerdo. La cuestión era, queríamos ver cómo evaluaban los títulos de licenciado en sociología, si nos daba un plus diferencial o no para la carrera, para la materia. Jurado estaba de IMAS, Agulla y un cura que no me acuerdo cómo se llamaba, que también es muy conocido. Te digo que el concurso duró, el número 13 que concursó fue Adrián Escribano, ¿no? Que era muy jovencito y tampoco tenía mucho antecedente. Empezó a las 8 de la mañana y el último expositor fue a las 10 de la noche de un solo día.
A las 8 de la mañana estaba el dictamen hecho. No creo que también impugnó. Yo impugné. Teresa Nordi impugnó. Y Carlos Liste estaba en el medio, pobre, era muy amigo nuestro, el Marínez de Roble también. Pero era obvio, ¿viste? 13 concursantes y a las 8 de la mañana estaban los dictámenes hechos. No tenían ni tiempo de leer nuestros antecedentes cuando habían llegado a la noche del día anterior, ¿viste? Ese es maravilloso. Eran los pichones de Agulla. Yo creí que Agulla no iba a hacer eso. Me decepcionó. Yo lo conocía de Buenos Aires, yo le había hecho una entrevista, yo había discutido con él, yo había estado con él, ¿viste? Pero no, bueno, era la etapa. Después me pasó lo mismo en economía. Yo concursé en economía en el Instituto de Estadística y Demografía porque me piden que concurse para un cargo que no era cargo docente, era un cargo de investigador en estadística, y yo tenía mucha experiencia en investigación de mercado, y cuando concursé allá inventaron una entrevista que no tuve. También está impugnado, se perdieron los expedientes. La discusión entre el sociólogo, su compromiso y la forma o el estilo de ejercicio profesional era muy variable, y en realidad en esta etapa que estamos hablando, nosotros veníamos de tener una experiencia de una militancia política muy fuerte, el terrorismo, la persecución, el exilio y el compromiso de mucha gente que desde la cátedra lo que hacía en realidad era orientar hacia tu orientación ideológica o cognoscitiva. Y no lo digo solamente ideológica, cognoscitiva también. Estaba todo bastante en ese sentido fragmentado. Si uno no unía fragmentos, tenías una sola línea de formación. Yo mezclé, primera cosa. Yo soy muy heterodoxa en eso. La experiencia de la militancia de la época de los 70 había marcado a fuego a mucha gente. Y de hecho, porque si bien no todos habían sido perseguidos, exilados, había conocido gente, tenía amigos que no estaban más. De hecho, por ejemplo, yo, Roberto Carri, yo lo conocía bastante a Roberto Carri de la carrera, y Roberto Carri es uno de los sociólogos desaparecidos, ¿viste? Casi al filo de la entrega del poder, los milicos lo matan, lo desaparecen. Después se confirma la muerte de Carri. Entonces, en esta primera instancia no se discutió tanto si eras militante o compromiso. Lo que sí se discutió eran las diferentes formas de ejercicio de la profesión de sociología, si aceptamos el concepto que decía el propio Agulla, de que profesión tenía que ver con el hecho de que podías vivir de lo que hacías. Era una parte que tenía que ver con el sustento, con el aspecto laboral. Y de hecho, en la investigación esta de Buenos Aires se había distinguido como ejercicio profesional al que hacía investigación pura, digamos, y al que hacía investigación aplicada. O sea, dos instancias de un grupo que eran investigadores. Los otros que hacían desarrollo de tecnologías y lo otro que hacían docencia y en un cuarto nivel difusión. Yo estaba buscando ahí el cuadrito de lo que tenía de eso, no lo encontré ahora, pero en cualquier momento, si quieren, te puedo alcanzar el cuadro de Diego Pereira. Gentilmente escaneó ese trabajo que estaba hecho a máquina, mal tipeado, etc. Pero los cuadros son interesantes para tenerlo. Ese criterio fue uno de los que primó en el proyecto de sociología del Colegio de Graduados. Como que había alternativas. Si eras docente, también ejercías una profesión. Si eras investigador,
podía ser investigador en la universidad, podía ser investigador en cualquier otro centro de trabajo, también estás ejerciendo la profesión si estabas haciendo, obviamente, investigación sociológica, como jugábamos con la auto y con la autoidentificación y con la definición de los otros. ¿Quién te reconocía como sociólogo y y cómo te definías vos? Entonces, cuando jugamos con esa pregunta, mucha gente, yo me reconozco como sociólogo en lo que haga, porque por más que esté haciendo, no sé, investigación de mercado en encuesta, lo estoy haciendo con una perspectiva diferente, como sociólogo, que no es lo mismo el que hace administración de empresas. De hecho, eso en las prácticas vos lo ves. Lo decía Luca Rubinich también, que hay muchas actividades que tienen que ver con esto de la autodefinición y además con la perspectiva con que lo encarás. Entonces, en ese momento uno se hizo la pregunta, ¿quién soy yo para juzgar que es más sociólogo este o aquel? Lo que sí importa es que esté formado como sociólogo y que tenga las herramientas conceptuales y metodológicas, o sea, teoría y preparación metodológica, como para ejercer y desarrollar sociología. Para la gente de una militancia muy radical, que si vos decías que trabajabas haciendo investigación de mercado, sobre todo eso, o determinadas temáticas, porque el tema también pasaba por las temáticas, eras conservador. No eras progre, eras conservador. Y la sociología es progresista en su pelea por ser progresista, porque hay quienes dicen que la sociología es una ciencia netamente conservadora, porque nació como conservadora para convalidar el statu quo. Yo no acuerdo con eso. Yo no acuerdo, pero eso tiene que ver con la discusión de qué es la sociología. Yo a mi vez había entrado en agronomía, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en una materia como única socióloga de la facultad en extensión rural, que era interdisciplinaria, en el departamento se llamaba Departamento de Sociología y Economía Rural. Y yo concursé como socióloga para ese departamento y estaba asignada a extensión rural, donde trabajé con agrónomos, con economistas rurales, con administradores, en fin. Y desde ahí también dirigí una investigación que la financió el CONICOR, Córdoba, hasta el año 93, creo que fue que dirigí, se renovaban. En realidad esos dos proyectos, a mí se me pierde un poco el año de cuando es la del siglo XXI, pero yo trabajaba también ahí. Yo daba clases de sociología empresarial, yo trabajé en muchos lugares de docencia, en el Taborda, el seminario de investigación, en el secundario de adultos daba sociología, y en el IDES, en el año 90, ya era después del 90, me convocan para la apertura de la carrera de management en el IES, en el IES, Instituto de Educación Superior, que es un terciario. Yo dudé mucho de meterme, pero la persona que me invitaba era Dalmazo, que iba a ser el director de la carrera, y tenía un criterio muy particular, porque a él no le interesaba que yo diera sociología para los empresarios, sino que hiciera una sociología de la empresa, o sea, como si fuera una sociología de las organizaciones, pero no necesariamente de las organizaciones. Entonces yo acepté, yo estaba dictando clases ahí, cuando empiezan con el proyecto de crear la carrera. Y ahí en el IES tienen como distintos entretelones la creación de esa carrera, porque tienen un plan que lo hace el primero Sofanor Novillo Corbalán, que es un plan muy funcionalista, a piacere del que era
vicedirector del IES, que era, para él la sociología se acababa con el funcionalismo. Y vivía peleando conmigo porque yo no le daba funcionalismo, ¿viste? Mi idea era que tenían que pensar. Y a mi vez, ¿cómo contarles esa experiencia de trabajo en esa época? Yo tenía investigaciones mezcladas, desde agronomía, me olvidé, trabajaba también en el Ministerio de la Función Pública y de la Reforma Administrativa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo ahí conocí a Gustavo Silocchi. Gustavo Silocchi, que venía de su exilio mexicano, y muchos de los que entraron en ese ministerio venían del exilio mexicano, inclusive el ministro, Jorge de la Rúa, que es el hermano del que fue presidente de la Nación. Yo llegué a 3 lugares de trabajo, ¿viste? Docencia, pocas horas, por ahí las dejé después, pero trabajaba en agronomía, que estaba renovando el plan de estudio con una perspectiva muy particular, que tenía que ver con la investigación y lo empírico, eso es lo que quería destacar. Y en el ministerio. En el ministerio era lo que dice el título del ministerio, la reforma administrativa. En ese ministerio lo que hacíamos era investigar y dar clases y hacer programas de distinto tipo. Con Gustavo lo conozco porque ellos tenían un área de arquitectura que era el ordenamiento urbano, de asesoramiento a municipios. Fíjate que estoy en la etapa de la descentralización. Se discute la descentralización, se discute la democracia participativa con Alfonsín y con Angelos. Angelos es un calco de lo que es el discurso del parque de Alfonsín, anunciando la reforma del Estado con la reforma del Estado en Córdoba. El ministerio era un hervidero de programas, de proyectos, todos tenían profesionales, gente que había estado formada en el posgrado en Suecia, uno de los arquitectos venía de Suecia, el otro venía de México, La Serna, que era asesor, que fue el director del IFAF, que todavía existe el IFAF, venía de México, también exilado, la esposa era antropóloga, le recibía en México, había todo un conjunto de profesionales. ¿Qué se discutía? ¿Cómo se hacía más participativa esta democracia reciente? Y cómo se consolidaba la democracia. En esas discusiones se propone el IFAP. El IFAP era políticas públicas y metodología, 2 especialidades. Pero a su vez se hace un curso que tenía que ver con el Consejo Federal de Inversiones, que tenía que ver con una rama económica. Un instituto se crea de capacitación. Se crean los consejos de capacitación de la provincia, donde todos los recursos humanos se intercambian, sea público, privado, universitario. Toda una revolución, eso merece un capítulo aparte. Pero Gustavo tenía en ese momento la idea justamente de capacitar para formar para una mirada interdisciplinar de lo que era el desarrollo local. Porque descentralizar a los municipios implicaba discutir qué poder le da a los municipios. Y dónde está el poder de lo local y cómo trabajás con eso. Y en realidad lo que requería era una formación específica, desarrollo local y regional. Él arma un proyecto que lo discute, y yo trabajé con él en el ministerio sobre lo que era la regionalización de Córdoba, con Juan Brezán. Vos no lo conociste, pero también estuvo en Villa María, era el titular de la materia de economía, ganador en Villa María del concurso. Tenía un proyecto bajo el brazo, que era desarrollo local y regional. Lo quiso presentar acá a Mestre, porque ya en esa etapa
Lo que pasa es que hay que explicar muchas cosas en el medio, ¿no? El proceso de la crisis del 89, los cambios de gobierno acá en Córdoba, los cambios de autoridades en las propias facultades, porque tienen un sesgo más a encuadrarse dentro de lo que va a plantear el menemismo, que es el neoliberalismo. O sea, nosotros estábamos en contra de eso, desde el mismo ministerio. Y Angelós estaba acá y tenía en contra todo lo que era el menemismo de allá. Y en realidad la expresión más cercana a lo que fue el neoliberalismo de Menem, ¿no?, que mete una cuña acá en Córdoba, es Mestre. Mestre era un radical muy eficiente, y hay que discutirlo. Pero Mestre entró en el ministerio en el 95 y desarmó todos los programas que había, que no tenían que ver con la racionalización, de la administración pública. Yo tuve una experiencia fantástica, y te digo que por el programa de capacitación, de ahí yo manejaba yo manejaba con otra compañera, coordinábamos un taller de mejoramiento de la atención al público. Y todo el mundo creía que íbamos a hacer, cómo enseñar a hablar, cómo es correcto, viste, la hora de espera, el tiempo. No, nosotros trabajamos un taller participativo, donde se discutieron primero los problemas que los empleados y los jefes determinaban, y después trabajamos con una metodología participativa, que fue una experiencia fantástica. Yo trabajé con todos los ministerios de Córdoba y con muchísimos municipios de Córdoba en esa etapa. Aprendí un montón. Primero a conocer Córdoba. Yo no era de Córdoba. Entonces te das cuenta que conocí San Francisco, Río Cuarto, Carlos Paz, Balnearia, entre el censo y esto conocí un montón. Siloqui participaba en parte de esta línea de trabajo. Yo voy a Villa Dolores con Gustavo para trabajar en eso de la participación, un programa participativo para diseñar el ordenamiento urbano de una localidad. 3 localidades, San Alberto, Villa Dolores y San Pedro. Yo formaba parte de esos equipos, o sea, en los equipos eran mixtos. Yo era socióloga, también estaba Almeida en el ministerio, pero nunca estaba para trabajar, así que iba yo. La cuestión de que él va, y como nadie le aceptó ya en la época de Mestre, nos echan a todos, estábamos todos contratados, no éramos de planta, nos echan a todos Mestre. Él se va con su proyecto a Villa María, donde tenía contacto. No sé muy bien los entretelones de cómo eran los contactos de Gustavo, pero se pone en contacto con Acastelo, que era concejal de Villa María, y teóricamente, por lo que le habían contestado, tenía una propuesta de desarrollo de la ciudad que era muy interesante. Él va con el proyecto. Cuando va con el proyecto, que inclusive me invitan a participar en un encuentro que organizó Acastelo con toda la comunidad de Villa María, como socióloga, me invita Gustavo y voy. Y después Acastelo le dice por qué en lugar de crear un instituto que iba a ser para desarrollo local y regional, no transformase eso en una carrera universitaria. Y no solo desarrollo, sino por ahí alguna otra carrera. Yo todavía no pude terminar de develar, aunque yo tengo hecho una investigación, ahí está hecha, una investigación sobre los estudiantes de la Universidad de Villa María, de quién definió en última instancia que tenía que estar la carrera de Sociología en Villa María. Y la de Ciencia Política, porque ahí negociaron los acuerdos de abrir la universidad con el peronismo, el radicalismo de Río Cuarto, el que estaba de rector en Río Cuarto porque no quería la universidad, mientras que los de Villa María sí. Entonces negociaron en Buenos Aires, es un entretenimiento. Los detalles son largos. Lo que te quiero decir que Gustavo
lo reconoce el rector organizador, que es el contador, ya fue el nombre, de Villa María, que es nombrado como rector organizador, Domínguez, el contador Domínguez, que venía de Río Cuarto, había trabajado en Río Cuarto, lo conocía el rector, era administrador, venía era contador, era de la administración, y era docente de un terciario, ahí en Villa María. Esa fue una etapa. La otra etapa fue una puja. ¿Cómo conseguir para consolidar cada asignatura? Con un docente, con un equipo. Los docentes nos vimos obligados a dar 2 y hasta 3, 4 materias a lo largo de la carrera. De hecho, muchos alumnos míos me han tenido en 5 materias a mí. No es bueno eso. Pero fue un trabajo duro entre los que nos quedamos. Entre los que apostamos a quedarnos. Y los que no negociamos con Córdoba. Porque mucha gente, cuando empezó a haber problemas en Villa María, se fue yendo de Villa María. Córdoba era más importante, porque además estaba la propuesta. Primero apareció la maestría. En esa época, cuando aparece la maestría, hubo una convocatoria de Delich, que estaba como director del CEA. ¿Para qué era la convocatoria? Para evaluar de abrir una carrera de sociología. ¿Quiénes estábamos sentados? Los mismos que habíamos estado sentados, los mismos. El 80% de los que habíamos estado sentados en el colegio de graduados y que después no pelearon jamás por la carrera. Cada uno volvió a sus rediles, digamos, a sus lugares. Yo se los dije. Esta es una convocatoria, dije en esa reunión, yo fui con Cecilia Carrizo, le digo, y me asombra, le digo que 10 años después estemos discutiendo lo que discutíamos hace mucho tiempo, le digo, y habría que preguntarnos por qué, para poder resolverlo, digo, y ser positivo y abrir una carrera. Ahí se abre la maestría del CEA de Derecho, de Sociología, pero... Y yo dije, está mal abierta. Hubo asambleas en Villa María con los alumnos, pero hubo un grupo que también dijo, señores, tienen razón, no debiera hacer la maestría en Córdoba porque es maestría en sociología, no en sociología jurídica, que es lo que debería haber sido, sino en sociología, materia genérica. Los objetivos y algunas de las materias eran muy similares a la de Córdoba, al plan de carrera, los objetivos. Yo los leía y digo, tienen un tufillo de semejanza al plan de carrera. Y hubo quien dijo, no, bueno, Córdoba es la grande, Córdoba es la docta, no podemos ir contra la corriente, es lo que sucede, y se fueron al CEA. De hecho, hay varios ejemplos ahí, ¿no? Se concursó demografía, en lugar de presentarse Carbonetti, que era el docente, fue un docente maravilloso, que tesis, qué sé yo, era muy dúctil, concursó la Dora Selton, que era la titular en el CEA y en demografía, porque no estaba concursada. Se dieron cargos, y Adrián se fue, y Dora Selton nunca vino de clase. En el medio surge la extensión áulica de Pilar. Eso fue, no me acuerdo exactamente si en el año 2002, 2003, que empieza a haber un proyecto, cuando se discute la permanencia de Pablo Pozzi. Hay muchos intrimanejes, eso es muy... Lo importante es que hay un grupo de docentes que quiere abrir la extensión áulica en Pilar y lo convencen al rector. Va Gustavo también, como había sido Córdoba y Villa María en economía. En economía funcionaba como extensión áulica en Villa María, desde Córdoba. En Pilar, el tema era que el primer año fueron inscritos una cantidad relativa de alumnos, 20, 30 eran. No teníamos un espacio, teníamos un club que nos prestaban, una escuela. Nos movíamos, íbamos, qué sé yo, y la gente
Pilar lo que tenía era muy poca costumbre de estudiar académicamente y por el otro lado tenían dificultades de trabajo. Eso implicaba mucha irregularidad en los cruzados y además no faltaba espacio. Tenía que ir a pelear a dónde dábamos las materias, dónde iban los docentes. Y la verdad es que no fue una mala experiencia, los chicos eran maravillosos, los de Pilar. Cuando el IES cambia de perfil, la siglo XXI, el siglo XXI tiene dos etapas, digamos. Una etapa que intenta tener un nivel académico amplio y de calidad académica muy fuerte, que es donde ahí está Horacio Crespo. Horacio Crespo también vino a dar clase a Villa María, creo, ¿no? Estaba en el siglo XXI junto con Rodolfo Sarfield, Rodolfo Junco, Mario Navarro, armaron ahí la carrera de sociología con un perfil académico fuerte, docentes que eran categoría 1, 2, aunque no la tuvieran, lo eran, porque eran estudiosos, porque eran rigurosos, porque tenían interés de seguir trabajando y perfeccionándose. Y estaba de lista en algún momento ahí. Sí, también pasó por el siglo XXI, en una etapa. No me pidas precisión sobre eso porque no me acuerdo bien. Tendría que volver a mis notas de coordinación porque yo tenía cuadernos donde registraba cosas y los tengo guardados. Cortan. Hay un problema interno después que habían empezado a aparecer los primeros egresados, que eran chicos excelentes. Nosotros hicimos encuentros con los del siglo XXI. Los chicos tenían una formación muy parecida, rigurosa, porque es la etapa del siglo XXI donde tienen un buen plan de trabajo, que duró poco, 2, 3 años. Engancharon a los chicos cuando ya estaban en el tercer año, una cosa así, a los primeros egresados. Cuando empieza a caerse en parte el perfil de la del siglo XXI, porque empieza a perder peso, envergadura, lo que se daba, parte de los que iban a seguir sociología no les gusta la orientación empresarial de la carrera. Entonces se trasladan y se inscriben en la extensión áulica de Pilar. Que Pilar tuvo varias etapas, donde no teníamos local, donde después nos dan un local que era... Las aulas eran bastante precarias, pero teníamos nuestro espacio, no había baño, no habían acondicionado. No, sí se podía sostener. Mira, yo soy docente y soy docente de haber dado en escuelas de distinto tipo, maestra, y digo, con un poco de buena voluntad, yo doy tiempo a que me instalen un buen baño. ¿O se creen que a mí no me gusta un buen baño? Por supuesto que me gusta un buen baño. Pero digo, acá hay una comunidad no muy grande, pero de gente que tenía interés y era ávido por aprender y por trabajar y por estudiar. No todos tenían el mismo nivel, no todos tenían la misma capacidad, y eso es real, uno lo puede evaluar, los chicos, los que estuvieron ahí, y el tema de que era insostenible, alguien propone de que como era insostenible, la carrera tenía que ir a Córdoba, porque además era carrera urbana. Yo no voy a dar el nombre del docente, con el cual yo me peleé públicamente porque no estoy de acuerdo. Ya estaba Jorge Méndez de coordinador en Córdoba, lo designan como coordinador en Córdoba porque la idea era que hubiera otras carreras, y él apoya, él era docente en Villa María, no estaba en Córdoba, estaba de docente en Villa María, viajaba a dar clase, y apoyan a la propuesta de que la extensión áulica se vaya.
La extensión áulica en Córdoba tiene otro perfil, eso es del 2009. Primero que quedó gente en el tendal, de la gente que no era de Córdoba, entró mucha gente de Córdoba, lo cual no está mal, para nada, digo. La Universidad Nacional de Córdoba, que tiene muchísimo prestigio, y es cierto, tiene siglos de historia, ¿no? Es la única universidad que puede haber en Córdoba que tenga y que sea buena. Y, por ejemplo, competían a nivel de otras carreras como agronomía, por ejemplo, con Río Cuarto. Hasta que en un momento dado, en lugar de competir, chicos, dejémonos de jorobar, nos vinculamos y determinamos áreas de trabajo conjunto y áreas de trabajo específico de cada uno en la provincia de Córdoba. Entonces, cuando vos decís primera carrera en Córdoba, yo digo, primera carrera en Córdoba fue Villa María, punto. La que hay ahora en Córdoba, la Universidad de Córdoba, es la segunda carrera de sociología en la provincia de Córdoba. La primera es la Universidad Nacional de Córdoba, que no es lo mismo. Yo discrepo, a ver, será por lo que dije antes, yo no soy elitista, me horrorizan las élites, no me gustan los que hacen uso del poder indiscriminado y que miran a todos desde arriba, no me gustan las desigualdades, peleo porque no haya desigualdad, en todo sentido. Me peleo por la desvalorización que sufren la gente que está abajo. No me gustan las miradas de reojo de decir esto o aquello. Y creo en la capacidad de la gente de construir desde el lugar donde estén cosas posibles, positivas, etc. Villa María no va a competir con Cambridge, ni con Harvard. ¿Por qué? ¿Porque no puede? No, porque no quiere. Porque no invirtió lo que tenía que invertir para hacerlo. Y esa fue una pelea. Lo mismo pasó con la extensión áulica. Si vos no invertís, una de las cosas, la biblioteca, eje fundamental, fue un problema para Germani, fue un problema para Córdoba, fue un problema para quien sea. No tenés que leer, no podés armar una carrera. Yo iba a Buenos Aires a comprar libros para la extensión áulica. Perla Aron se me mandaba de Buenos Aires libros comprar en oferta para la extensión áulica. Risi me mandaba libros, los mandé con plata de los proyectos de investigación, préstamos de libros, me traía ¿para qué? Para alimentarlo. Así se creó la biblioteca de la extensión áulica que vos conocés acá en Córdoba. Entonces, digo, se requiere inversión. Villa María, para estas carreras, dejó de invertir. Le interesaban otras. La experiencia en la Universidad de Villa María, con su extensión áulica, depende en gran parte de los estudiantes, del interés que pongan en su amor y su identificación. Yo creo en esas identificaciones con los lugares. Que hayan aprendido a querer a la Universidad de Villa María, a pesar de sus defectos. Tuvo muchas virtudes. En la primera facultad en Ciencias Sociales, Universidad en Ciencias Sociales, que le dio acceso a gente de pueblos perdidos y con un grupo de docentes que los apoyó para que hicieran las cosas. Entre esas estoy yo, pero no fui la única, ¿eh? Hay gente que cuando estaba en primer año se le decía, ¿por qué no van a lavar los platos? Ustedes no tienen que estar en la universidad. No saben nada, no van a saber nada, no van a poder nada porque no saben ni hablar. Bueno, terminaron, se mejoraron y terminaron con buenos trabajos. Y yo digo, lo ideal es que sean todos chicos 10, pero no son siempre chicos 10. Vos tenés una escala para abajo, si no,
tenés 10 o nada, 10 o nada. ¿Viste? Entonces, la carrera en Villa María, no sé qué destino va a tener frente a la Universidad de Córdoba. Yo lo único que pensé cuando se abrió Villa María es que no se reproduzca en Córdoba, por una razón muy simple, por la estructura, repito, elitista que me parece que tiene la universidad, y por el otro lado por las estructuras de trenzas o redes que no rompés nunca en Córdoba. En Córdoba hoy tenés enclaustramientos que son de hace 20 y 30 años y siguen iguales, no rompes nada.